porque eres santo, 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 santo. Esta noche te rendimos adoración. Nuestro Dios es poderoso, todopoderoso, es digno de adorar. Por todos nosotros en esta noche es digno de adorar, porque Él es santo, santo. Sí, Señor. Nuestro Dios es poderoso. Paséate en medio de la adoración, Señor, en esta noche te lo pedimos. Es digno de adorar. Visítanos con tu santa presencia, Señor. Santo. Permítenos una vez más disfrutar tu santa compañía, Señor. Permítenos entrar una vez más en esa presencia, Señor, que nos cautiva. Señor, en esa presencia, Señor amado, que nos renueva. En esa presencia que nos eleva, Señor amado. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Levanta tu mano en esta noche y dale gloria al Señor. Gloria a tu santo nombre. Santo, santo, santo Señor. En la eternidad te adoraremos y te alabaremos por siempre y para siempre. Señor, será, Señor, nuestra delicia de día y de noche manifestar nuestra gratitud a ti. Pero no esperamos, Señor, llegar a la eternidad, sino que desde aquí, desde la tierra, Señor, tus redimidos te adoran y te exaltan. Señor, levantamos tu nombre en alto. Señor, en esta noche, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, te entronizamos, Señor, en este lugar, diciéndote, Señor, que tú eres la persona más importante. Señor, tú eres el motivo y la razón por la cual en esta noche hemos venido a este lugar. Señor, tú nos has traído a este lugar con lazos de amor, nos has atado con lazos de amor. Señor, tú nos has seducido, Señor amado, espiritualmente, con ese amor eterno, Señor, por el cual has prolongado tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, tú eres el objeto de nuestro amor, la razón por la cual estamos en esta noche. No hay otro motivo, no hay otro objeto, Señor amado, por el cual hayamos venido, Señor, en esta noche. Y si lo hubiera, permite, Señor, que seamos centrados en tu persona, que podamos tener esa revelación tuya en nuestras vidas, que podamos tener ese toque, oh, especial de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestro corazón, que tú puedas impactar nuestra vida de tal manera que en esta noche salgamos de este lugar con la convicción, con la seguridad que en tu presencia hemos estado, Señor amado. Hemos invertido este tiempo, Señor, para estar contigo. Señor, no queremos desperdiciar esta oportunidad que tú nos brindas de venir delante de ti. Por eso, cuerpo, alma y espíritu, en esta noche en adoración, como una ofrenda encendida delante de ti, Señor, te ofrendamos nuestra propia vida, Señor. Te decimos que te amamos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Eleve al Señor su adoración. Abra sus labios en esta noche para manifestar gratitud delante de su presencia, porque Él es digno de recibir nuestra adoración. Él es digno de recibir en esta noche toda nuestra gratitud. Le damos gloria. Un fuerte aplauso en esta noche para el que vive. Gloria a Dios. Él está aquí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tome su asiento, amado. Qué bueno es el Señor. Estamos transitando un tiempo en la historia denominada posmodernismos. Ya los sociólogos y los estudiosos de los tiempos
denominan a este tiempo no solamente el posmodernismo, sino el post-posmodernismo. Y paradójicamente una de las características, hermanos, sobresalientes de este tiempo y de esta generación es la búsqueda de la espiritualidad. Parecería contradictorio porque nosotros consideramos que la sociedad está alejada de Dios y es como que vive ajena a esos principios o a ese sentido de querer buscar esa vida espiritual. Pero hay una búsqueda incesante en el ser humano y en las personas de este tiempo, hermanos, con respecto a la espiritualidad. El problema no es que la gente no cree, el problema es que la gente cree, pero cree en muchas cosas. Y en esa búsqueda desesperante y en esa búsqueda por querer llenar su vacío interior, hermanos, cae en distintas esferas, como ser sectas, religiones, creencias, filosofías. Y lo que está en boga hoy es mucho la propia espiritualidad, la autoespiritualidad. Hoy es común, es normal ver algo como el yoga, por ejemplo, que es algo muy practicado. Muchos lo consideran algo inofensivo, algo que solamente sirve para hacer ejercicio, para conectar la mente con el cuerpo, para tener una buena respiración, para combatir el estrés. Pero déjeme decirle, mis amados, que más allá de todas estas cosas, es una religión de índole hindú que hoy está muy en boga. Estuvo en boga en los años 90, en los años 95 en Estados Unidos. Y como todos los males, como lo bueno y lo malo desciende del norte, también esas cosas hoy están en auge. Y fíjese, hermanos, que muchas empresas hoy están, de alguna manera, muchas empresas están patrocinando todos estos cursos para que su personal, para que todas las personas que están involucradas, digamos, en una empresa o que trabajan en grupos de alguna manera tomen este tipo de cursos. Y no escapa una realidad al mundo empresarial, sino que hay muchos colegios que ya lo están implementando con sus alumnos. Hay muchas escuelas también para traer relajamiento al ambiente. Sabemos que vivimos en un tiempo de mucha alteración, de mucho nerviosismo, de mucha presión. Entonces usan este tipo de terapia como para descomprimirse, ¿no? Ahora, uno como cristiano tiene que saber, hermano, que no necesita recurrir al yoga para estas cosas, sino que nosotros tenemos la meditación en la palabra del Señor, tenemos la oración, que es un vínculo, es un ejercicio, hermanos, el cual nos libra de la ansiedad. San Pablo decía que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor, que descansemos en el Señor, que echemos toda nuestra ansiedad de Él, delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que la manera de ministrarnos, no de autoministrarnos como hace el yoga, no, porque el yoga busca la iluminación propia del ser, digamos la luz en el ser humano mismo. ¿Por qué? Porque el yoga está fundado en el hinduismo, donde ellos creen en el panteísmo. ¿El panteísmo qué es? Simplemente pensar que todo es Dios. La piedra es Dios, los árboles son Dios, los animales son Dios, yo mismo soy Dios. Entonces, entrar en un estado mental donde uno, en ese estado de quietud, de pacificación, ese es el estado que puede encontrar a Dios. Todas estas cuestiones, hermanos, que hoy forman parte, ¿no es cierto?, del contexto donde nosotros vivimos, no escapa la realidad de muchos cristianos que muchas veces toman un poco de todo como para forjar su propia espiritualidad. Y una de las ventajas, y así podríamos llamarla, es que uno lo puede practicar en casa, sin la necesidad de vincularse con nadie, cosa que es fácil, ¿no? Pero el Señor nos ha llamado a vivir en cuerpo, a vivir en iglesia, a compartir. Uno no puede aislarse y vivir su propia vida espiritual encerrado en su hogar. Pero es lo que está en boga, es lo que está de moda, ¿no es cierto? Yo soy dueño de mis propias decisiones, yo decido lo que está bien, lo que está mal. No tengo que regirme por ninguna conducta, por ningún principio, por ningún valor ético, ya que yo mismo puedo suministrarme la espiritualidad a través de todas estas cosas. Y quiero decirle, amados, que vivimos en un tiempo donde la gente
toma de una cosa, toma de otra, y usted va a ver que hay de todo y para todos. Pero sabemos que como cristianos tenemos nuestra única regla de fe y de conducta para vivir conforme a los designios y a los planes y a los propósitos de Dios. Y le digo más, Dios nunca dejó a criterio del ser humano que lo buscara como a él le pareciera, sino que Dios dejó escrita su palabra para que a través de ella Dios se ha revelado en nuestras vidas. El hombre se extravió, dice San Pablo, en su propio razonamiento, y el hombre está extraviado, el hombre está perdido, pero es Dios quien va en busca del hombre. Y es una obra totalmente del Espíritu Santo que hace en el ser humano para traerlo de vuelta a Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Ningún ser humano puede venir al Señor a menos que la intervención del Espíritu Santo en su corazón, en su mente, le haga reflexionar tan profundamente que produzca esa luz, hermanos, que entienda, hermanos, el mensaje del Señor. Y es bueno, porque si tú en esta noche estás por primera vez en este lugar, has venido al lugar correcto. Porque queremos decirte que cada uno de los que estamos sentados en este lugar hemos experimentado ese camino. Nosotros nos encontramos también un día extraviados, perdidos, desorientados. Golpeamos muchas puertas y buscamos a Dios de múltiples maneras y formas. Pero un día Jesucristo se apareció a nosotros. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Jesucristo es el que nos conduce al camino de la vida, al camino de la bendición y al camino de la salvación. Hay muchos caminos, hay muchas alternativas, hay muchos caminos paliativos, pero quiero decirte en esta noche que hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Él pagó por tu vida en la cruz del Calvario. Él murió por cada uno de nosotros, derramó su preciosa sangre y compró salvación eterna. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar? Simplemente creer en Él, que Él murió por nosotros. Aceptar esa obra maravillosa que Él ha hecho por nosotros y hacerla parte nuestra a través de la fe. Porque el que creyere, dice la palabra de Dios, será salvo. Y para ser salvo hay que creer en Dios. Y precisamente en esta noche el tema que vamos a hablar es el tema de la fe, porque tenemos que creer en Dios. Porque creer es tener fe. Pero hay muchos tipos de fe. Y yo quiero hablar sobre las características de la fe. Quiero hablar de una fe saludable, para que nosotros evaluemos nuestras vidas si nuestra fe realmente está saludable, si son estas características parte de lo que forma, hermanos, lo que Dios pone como requisito de la verdadera fe. ¿No es cierto? Porque decimos que la gente no es el problema que no cree, sino que cree en cualquier cosa. Pero no es cuestión de creer por creer o creer y poner nuestra fe en cualquier cosa. La fe tiene un objetivo, la fe tiene, hermanos, un destino, y ese destino es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que en esta noche, ¿dónde vamos a recurrir para hablar a la fe? A la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es la que alimenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. La palabra de Dios suministra esa energía, esa vitalidad, ese vigor, esa esperanza, hermanos, que mantiene viva y vigorosa la fe. La verdadera fe es sustentada, hermanos, no por filosofías humanas o razonamientos, cuestionamientos, hermanos, filosóficos de uno mismo, sino que la palabra, hermanos, está sustentada en las promesas de Dios, y la fe está sustentada en estas promesas y en esta palabra revelada, en esta palabra eterna. Que cielo y tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios no pasa jamás. Así que las modas pueden ir, pueden venir, irse, hermanos, mudarse, pero nuestro Dios y su palabra permanece para siempre. Y eso para nosotros es una tranquilidad, porque es un ancla de nuestra fe. ¿Qué problema tendríamos si nuestro Dios cambiaría de opinión cada rato? Pero Dios es inmutable en su palabra, y en Él sus promesas son el sí y el amén. Así que podemos confiar hoy, mañana, siempre y para siempre que Dios es fiel a su palabra. Así que vamos a hablar en esta noche, hermanos, sobre las características de la fe y de una fe saludable. Y para ello yo quiero volver a este pasaje que lo hemos visto en varias oportunidades, pero quiero volver al pasaje de Génesis capítulo 22, porque aquí encontramos una historia muy interesante. Siempre hemos considerado esta historia y hemos ido al meollo de la historia, que es el sacrificio de Isaac, ¿no? Donde allí Abraham lo presenta en ese altar, en ofrenda al Señor. Y sabemos cómo termina la historia, pero quisiera detenerme un poquito más en cada versículo para que el Espíritu Santo en esta noche, hermanos, nos pueda guiar
y que Él nos enseñe, hermanos, para poder construir y evaluar nuestra fe conforme a la palabra misma de Dios. Vamos a leer el capítulo 22 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a las espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto y en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Amén, amén, a la palabra del Señor. Mis amados, Dios es un gran joyero y en su oficio, hermanos, y en su profesión, su arte es crear joyas preciosas. Dios no se dedica a la billutería. Dios toma una piedra de una cantera y decide pulirla, trabajarla, llevarla dentro de un proceso, hermanos, para hacer de eso, hermanos, que extrajo de una cantera, hermanos, una joya preciosa para exhibirla para la gloria y honra de su nombre. Cada vez que vemos a Dios actuar de esta manera, hermanos, considerando que Dios tiene un trato personal y único con cada uno de nosotros. Dios da forma a las joyas, hermanos, y a ese trabajo que realiza de una forma muy especial, muy particular y muy única. De modo que no hay una joya similar a la otra. Cada una tiene su característica, hermanos, cada una tiene su finalidad, cada una tiene su propósito. Dios a cada uno de nosotros, como a Abraham, nos ha traído de distintos extractos. Abraham lo sacó en medio de un pueblo pagano, en medio de la idolatría, y lo trajo a él para revelarse a su vida y para hacer de él un gran instrumento en sus manos. Ese proceso ha comenzado y Dios decidió en su designio, en su voluntad, convertir a Abraham en el padre de la fe. O sea, ponerlo como ejemplo, como modelo, para que todos aquellos que creyesen en Dios miraran una figura humana representativa, alguien a quien poder imitar o tenerlo como referente. Entonces eligió a Abraham. Pero Abraham necesitaba ser pulido, necesitaba ser trabajado, como toda joya, hermanos, que cae en la mano de un joyero, de un artesano, que va a trabajar la pieza finamente y con mucha paciencia.
Eso es lo que hizo Dios con Abraham. Empezó a trabajar con él y empezó a darle forma, empezó a pulirlo. Y una de las formas en que Dios pule, en que Dios trabaja, en que Dios de alguna manera usa las circunstancias de la vida, como son las luchas, son las pruebas, son los momentos difíciles, son los momentos de presión, son las tormentas de la vida, que nosotros las denominamos así, son los momentos que no esperamos, no buscamos, que no los deseamos, pero sin embargo en un momento a otro vienen a nuestras vidas. Sin embargo, Dios, hermanos, usa todas estas cosas, no las desperdicia. Dios las utiliza, hermanos, para moldear nuestro carácter, para forjar nuestro temperamento, para revelar su amor y su gracia en nuestras vidas de una forma especial, de tal modo que nosotros vayamos creciendo en la fe, en el conocimiento, hermanos, y vayamos adquiriendo esa imagen de esa joya que Él quiere formar en nosotros. Cristo se va formando en nosotros a través de esa impresión del Padre y de ese molde que va trabajando en nosotros a través de las circunstancias de la vida. Abraham es un claro ejemplo. Nos dice el primer versículo que hemos leído: decidió Dios probar a Abraham. Dios nos prueba, Dios te prueba, Dios nos prueba a todos nosotros. Hay pasajes muy interesantes que nos hablan de esto, hermanos. Pedro decía que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, la cual es refinada por el fuego que simboliza y representa la prueba y la adversidad. Tiene como finalidad sacar todas las impurezas y todo lo que está de más en nuestras vidas, de tal modo, hermanos, que nuestra fe esté sustentada únicamente en Dios y no en otra cosa. Por eso podemos dar gracias a Dios, hermanos, que ha decidido tomarnos en sus manos y trabajar en cada uno de nosotros y hacer de cada uno de nosotros una joya irrepetible, única, hermanos, con un propósito en esta tierra. Y Abraham experimentó ese trato de Dios. Dios decidió probar a Abraham como prueba a todo aquel que ha llamado y ha adoptado como su hijo, como todos nosotros que hemos abrazado su salvación, conociendo que hemos nacido con un propósito, con un destino específico. Dios ha decidido trabajar con cada uno de nosotros y Dios está trabajando en nosotros. Decirle al que está a tu lado: Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en nosotros. Qué importante es esto, hermanos. Porque Dios quería que Abraham tenga una fe muy saludable. Y empezó a trabajar en la vida de Abraham. Abraham había recibido una tremenda bendición, por la cual había orado mucho tiempo y muchos años. El pequeño Isaac correteaba entre el campamento y era la alegría de todos aquellos que compartían el campamento de Abraham, sus siervos, todos aquellos que estaban con él. Pero no solamente la alegría de sus siervos, sino que algo estaba pasando en el corazón de Abraham mismo. La bendición que Dios le había otorgado y le había dado se había convertido en el eje y en el centro de sus máximas aspiraciones. Era el motivo, la razón de su existencia, hermanos, y de su vida. Dios lo declara así: a Isaac, a quien tú amas. ¿Quién no ama a un hijo? ¿Quién no valora el hecho de haber traído a la vida a un ser, hermanos, que debe ser una de las cosas más gratificantes que el ser humano puede vivir y que Dios nos permite experimentar? Pero sin embargo, hermanos, Dios decide tratar con Abraham, como decide tratar con cada uno de nosotros, para poner en orden muchas prioridades en la vida, de saber que hay un peligro muchas veces de poner la bendición en un estado más grande que el que bendice. Cuando la bendición se convierte en algo más importante que el mismo dador de la bendición. Dios le va a advertir a Israel cuando va a entrar a la tierra prometida y les va a decir: ustedes van a entrar a una tierra muy rica, a una tierra muy próspera, pero tengan cuidado, no sea que la bendición que ustedes van a obtener allí, no sea que la riqueza que ustedes van a gozar y que van a disfrutar les haga olvidarse de mí. Hay algo muy latente en el ser humano, hermanos, cuando obtenemos algo, como cuando hemos conquistado algo, el deseo de gobernarla, de tenerla bajo sujeción y de poder darnos tranquilidad. Entonces Dios dice: no sea que dependas de eso,
no sea que la motivación de tu vida, de tu existencia, simplemente esté centrado en eso. Dios quería que Abraham, como padre de la fe, hermanos, tenga como prioridad y eje principal en su vida a Dios mismo. Entonces le va a pedir lo más caro, lo más costoso, lo que más amaba, por aquello por lo cual había vivido toda su vida y toda su existencia, había soñado largas noches con esto. Pero Dios le dice: dame a tu hijo, lo quiero en ofrenda. Imagínense, hermanos, el precio que significa esto. La primera verdad que encontramos aquí, hermanos, que la fe no solamente a mí me capacita para recibir, sino que la fe me capacita también para dar. Amén. Muchas veces nosotros tenemos asumido y tenemos base bíblica, tenemos muchos versículos que nos dicen: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Siempre como un beneficio a consecuencia, hermanos, de mi necesidad. Pero lo que yo veo, hermanos, que la fe también me da la facultad y me capacita y me da la fuerza también para desprenderme y yo poder también dar. Y fíjese que uno de los principios primordiales por los cuales Dios lo bendijo a Abraham, Él le dijo en esta bendición: te bendeciré y consecuentemente serás de bendición. Cuando venimos a este mundo, hermanos, todos nacemos así. Quizás usted no se acuerda, pero mire un bebé. Nacemos con los puños cerrados, ¿no? Y esto tiene un símbolo muy importante para el ser humano, porque por naturaleza, hermanos, nosotros somos egoístas, somos mezquinos. Por naturaleza, hermanos, pensamos en nosotros mismos. Y Dios quiere romper, hermanos, con ese egoísmo que es parte de esa naturaleza caída y presentarnos la oportunidad de poder también nosotros dar, de nosotros poder ofrecer. Porque bien lo dijo el Señor: más bienaventurado es dar, pero no experimentaremos la bienaventuranza y la sensación de la felicidad, hermanos, y la sensación de poder ser, hermanos, de bendición para otro, hasta que nos demos. Amén. Cuando Dios nos pide el principio del diezmo y de las ofrendas, hermanos, esta es una práctica no porque Dios necesite dinero, sino porque está ejerciendo en nosotros, hermanos, una práctica que nos ayude a desprendernos, hermanos, de algo que nosotros consideramos valioso, que nos ha costado y que consideramos que es importante para la vida. Pero es un medio donde Dios va tratando, hermanos, con nuestra mezquindad, con nuestra centralidad como seres humanos egoístas, de tratar de destruir esa incapacidad de poder desprendernos de las cosas. Pero Dios, a través de la fe, hermanos, no solamente nos quiere enseñar a recibir y a pedir, sino también a dar. Amén. No hay tanto amén. Amén. Yo te propongo que este año busques a alguien a quien bendecir. Busca una persona, busca una familia, busca a alguien a quien tú le puedas hacer un bien. Pero bendícelo con una bendición que realmente te cueste. Que algo que te cueste un sacrificio, algo que te cueste, hermanos, algo. No des lo que te sobra, no des lo que nos sirve. Siempre, hermanos, que recolectamos ropa o recolectamos algo, la gente se desprende de aquello que no usa más. Uno tiene que dar, hermanos, lo que más valor tiene para uno. Esa es una forma, hermanos, de ejercitar nuestra fe, porque si tengo fe, tengo la capacidad, hermanos, de poder sembrar. Pablo es un principio espiritual, hermanos, que dice: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Pablo dice, hermanos, que el dador lo tiene que dar con alegría, no lo tiene que hacer con dolor. No lo tiene que hacer, hermanos, pensando: me estoy desprendiendo de esto. La generosidad debe ser parte de la alegría, del poder ser, hermanos, una persona que está bendiciendo a alguien. Y yo les pregunto, hermanos, ¿hay campo para sembrar? ¿Hay necesidades? ¿Habrá alguna necesidad en esta tierra?
Hay mucha. Esa es una oportunidad para ejercitar nuestra fe. Pero ¿cuántas oportunidades muchas veces dejamos pasar de largo, hermanos, porque nos falta fe? No, si yo doy me va a faltar. Si yo doy, ¿qué voy a hacer mañana? Y así acumulamos, hermanos, en nuestro ropero. Están atestados de prendas que están apolilladas. Muchas veces le ha pasado que ha sacado, hermanos, cosas que no usa por año. Cosas, hermanos, que vamos acumulando, que es producto y que habla, hermanos, no habla bien de nosotros eso. Y uno tiene que ser preventivo, tiene que ser cauto en la vida, tener una disciplina muchas veces de ahorro, pero no a ese nivel, hermanos, que muchas veces las cosas se echan a perder y no tenemos la generosidad, no tenemos la fe, no tenemos la libertad para poder dar algo. Amén. ¿Está dispuesto a dar algo? Mire que el Señor lo escuchó, ¿eh? Y cuando decimos amén, el Señor se lo toma muy en serio. Entonces, hermanos, una de las características de la fe es que nosotros podemos dar con liberalidad, podemos dar con alegría. Y Abraham no rehusó. Mire, hermanos, si hay alguien que dio todo y que ofreció todo, como decimos o dicen los chicos, puso toda la carne en el asador, fue Abraham. Porque ¿qué más valor tiene que un hijo? Y el único hijo. Pero es el hombre de fe, es el hombre que Dios está preparando, hermanos, para que sirva de ejemplo para todos nosotros y nosotros también lo podamos imitar. Y dice, hermanos, el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana, ¿para qué? Para obedecer a Dios. La fe es obediencia. Nadie que dice tener fe, hermanos, y no obedece a Dios, hay una dicotomía. Hay algo, hermanos, que no encuadra, hermanos, dentro de lo que es el requisito de la fe. La obediencia y la fe van tomados de la mano. Y observe algo, que Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo y lo ofreciera en tal lugar, hermanos, y lo presentara como una ofrenda, pero no le dijo cuándo. Pero sin embargo, leemos el texto y el versículo que Abraham se levantó muy de mañana para obedecer a Dios e ir en pos de hacer lo que Dios le había mandado. Amén. Así que fe es obedecer. Fe es hacer lo que Dios nos dijo que hiciésemos. La fe, hermanos, nos capacita para obedecer lo que Dios nos manda a hacer. Y creo, hermanos, que todos nosotros estamos de acuerdo que en la obediencia está la bendición. Hay mucha gente que está buscando la bendición de Dios como algo mágico. Y tengo una mala noticia para usted en esta noche. En el Evangelio no hay magia, ¿me entiende? En el Evangelio se obedece, hermanos, para poder recibir. La obediencia y la bendición, hermanos, van de la mano. Se presentaron 10 leprosos delante del Señor, hermanos, que le pidieron sanidad, que le pidieron misericordia. Y el Señor les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban obedeciendo, hermanos, a lo que el Señor le había mandado, mientras iban caminando, mientras obedecieron, fueron limpios. Y hermanos, yo quiero decirte algo, que mientras nosotros obedecemos, los recursos y la bendición del Señor se van a dar como un hecho natural. Muchas veces nosotros, para recibir algo, hay gente que viaja kilómetros, que se va, hermanos, a otros continentes, buscando, hermanos, algo mágico para su vida. Pero escúcheme en esta noche, hermano, usted puede recibir la máxima bendición de Dios si se dispone en su corazón a obedecerle a Dios. El Señor le dio una promesa a Josué diciendo: mirá, Josué, si vos me obedeces, si este libro de la ley está en tu boca de día y de noche y meditas en él, para que guardes y hagas conforme, lo obedezcas a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Es una promesa de Dios, hermanos. Quiere decir que mi obediencia y la sujeción a la palabra del Señor, hermanos, pueden generar el milagro y la bendición en mi vida. Entonces es algo maravilloso de saber que Dios tiene presente mi conducta y que mi fe no está separada de mi conducta, de mi vida, del propósito de vida que Dios tiene para conmigo, de mi destino, de lo que Dios ha planeado. Está intrínsecamente relacionado. Hay gente que quiere separar su fe de su vida privada, de su vida personal, de su vida familiar, y tiene la fe, hermanos, como un factor más dentro de un cuadro de todo lo que implica su vida social. Pero la fe, hermanos, y la relación con Dios debe ser el centro por el cual debe girar toda nuestra existencia. Y cuando esto sucede, hermanos, uno puede saber que todas las cosas están en perfecto orden y en perfecta armonía. Porque no nos cansamos de repetir este versículo que dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas. Pero hay que buscar, hay que obedecer. Santiago dice que aquel que considera la palabra, hermanos, es como aquel hombre que va delante de un espejo y considera su rostro, pero que después de un momento va y se olvida cómo era. Por eso nos manda a ser oidores, hermanos, no olvidadizos, sino hacedores de la palabra, para ponerla en práctica, porque ella hará prosperar nuestro camino y todo lo que emprendamos nos saldrá bien. Ahora, ¿nos cuesta obedecer, sí o no? Y le pedimos revelación a Dios. Señor, muéstrame si quieres que te obedezca. Pero para obedecer a Dios no hay que pedir revelación, hermanos. Hay gente que vive orando: pastor, hace 20 años que Dios me habló y me sigue hablando, todos los años me habla más fuerte y esta semana también me sigue hablando. La pregunta en esta noche: ¿cuándo le vas a obedecer? Simple y sencillo. Dios no tiene que hablar más nada. Hermanos, simplemente tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que avanzar, porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. El milagro en la casa de la viuda de Sarepta, hermanos, fue consecuencia de la obediencia. Elías le dijo: tráeme un vaso con agua. Pero mientras ella iba y dijo: tráeme también un pedazo de pan. Vive el Señor que no tengo nada en casa. Recogía estos leños, tengo un poquito de harina para hacer un pan y luego dejarnos morir con nuestro hijo. Pero sin embargo Elías le dijo: hazme a mí primero. Y sabemos que el milagro, hermanos, fue consecuencia de esa fusión humana y divina, donde uno se atreve a obedecer a Dios. Y cuando uno se atreve a obedecer a Dios, hermanos, los recursos surgen naturalmente. Y el impedimento, hermanos, de por cual no avanzamos muchas veces en la vida, porque queremos tener todos los elementos comprobables para hacer algo. Y a veces la fe es empezar sin tener nada en vista, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe va mucho más allá de lo que es tangible, de lo que es palpable, de lo que es seguro. La fe, hermanos, es confiar en la palabra del Señor y lo que Dios me está hablando y lo que Dios me está diciendo. Y si Dios está hablando y Dios me está diciendo, hermanos, yo tengo la garantía de que Dios va a cumplir esa palabra. Pero necesitamos fe para actuar en consecuencia. Esa es la fe, la fuerza que nos da, hermanos, para ir en contra del razonamiento y de todas las voces que se levantan y que nos dicen: es imposible. No seas tonto, no seas ingenuo. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo de un racionalismo tan profundo, en los mismos seminarios, en las mismas, hermanos, plataformas donde se tiene que enseñar de la fe. Hermanos, nos aseguramos de que todo tiene que ser predecible, todo tiene que estar ordenadamente, y hay una parte que tiene que ser así. Pero ¿dónde queda nuestra fe? ¿Dónde queda nuestra confianza? ¿Dónde queda lo sobrenatural de Dios? ¿Dónde queda, hermanos, en confiar en Él? De saber que Dios proveerá, de que Dios será, hermanos, nuestro sustento, de que Dios, hermanos, se encargará de los pormenores, de los detalles que nosotros no podemos.
Si hay algo que necesitamos en este tiempo para librarnos del estrés y de las tremendas preocupaciones que tenemos, es descansar en el Señor. Echar toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero para esto necesitamos fe, necesitamos confiar en el Señor. Él dice: si yo cuido de las aves y cuido de los lirios del campo, ¿cuánto más no cuidaré de ti? Cuántos estresados, cuántos preocupados, cuántos alterados, cuántos nerviosos, cuánta gente, hermanos, que no puede dormir en la noche por sus preocupaciones, por sus pesares. La palabra de Dios dice: en el día que temo, yo en ti confío. Necesitamos confiar, y Abraham nos muestra el camino del hombre que transitó esos peldaños, que no claudicó, que creyó en Dios, que confió en Él, que se sometió a Él en voluntad, en obedecerle. Porque Él es el Señor, Él es el Rey. Y miren, hermanos, Dios no es un rey simbólico, como en muchos países de esta tierra. Ustedes saben que hay países que todavía mantienen una monarquía, tienen reyes y reinas. Inglaterra, Dinamarca, Holanda y tantos otros. Pero sin embargo es una figura emblemática, decorativa. Porque hay un primer ministro, hermanos, que toma la decisión junto a un parlamento. Ellos son simplemente reyes para conservar una tradición. Y yo quiero decirle, mis amados, que Jesucristo no es una figura emblemática dentro de nuestra fe, dentro de nuestro compromiso espiritual y dentro de nuestra iglesia. Jesucristo es el Señor. Y cuando decimos Señor, que es el dueño de todo y que tiene la autoridad máxima sobre todas las cosas, ¿la tiene en tu vida? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Hay una contradicción cuando invocamos el nombre del Señor, pero por otro lado estamos desobedeciendo a Dios. Abraham se levantó muy de mañana para obedecerle. Levántate, mi amado, y obedece al Señor. Lo que Dios te está pidiendo, lo que Dios está exigiendo de tu vida, no rehúses entregárselo al Señor. Porque el Señor quiere hacer de ti una joya importante. Dios quiere traer revelación a tu vida, pero a menos que no le obedezcamos, no vendrá mayor revelación en nuestras vidas. No sé si me entiende lo que le digo. Pero hay gente que quiere conocimiento, quiere, hermanos, tener un don especial de parte de Dios, pero a menos que no obedezcamos en los principios básicos, hermanos, no podemos avanzar en la vida espiritual. Cuando más obedezcamos, cuando más fieles seamos al Señor, hermanos, más luz vendrá a nuestras vidas en cuanto a las cosas espirituales. Este es el Dios que servimos, es el Dios que alabamos, y sin duda este no es un mensaje, hermanos, donde voy a escuchar gritos de júbilo. Pero ¿sabe cuál es mi intención? Lo dije en esta mañana: que usted salga preocupado en esta noche de este lugar, preocupado por su vida espiritual, de cómo puede ser un mejor creyente en la presencia del Señor. Que tengo que saber que para alimentar mi fe tengo que tener un contacto directo con la palabra de Dios, tengo que tener una vida de comunión con Dios, que tengo que estar dispuesto a obedecerle. Y la idea no es que usted salga contento de este lugar, sino que salga preocupado, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Porque para acumular gente sería fácil, hermanos. Podríamos inventar y hacer un montón de estrategias, pero la idea no es acumular gente. La idea, hermanos, es que Dios sea glorificado en cada una de nuestras vidas a través de su palabra. Vendrán tiempos cuando la gente no querrá escuchar ni obedecer a Dios. Pero yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Cómo sabe usted que Dios le está hablando? No, esta noche seguro que no. ¿Cómo sabemos que Dios nos está hablando? Pues lo conoces. A ver. ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo sentís que Dios te habla? Es algo evidente, hermanos, que tenemos que saber como hijos de Dios. Me supongo, Palabra y Espíritu Santo. Por su palabra. ¿Qué sentimos? A ver.
¿Cómo es la confirmación? Paz. Mire, hay algo. Analicemos esto. Nosotros somos muy sentimentales muchas veces cuando Dios nos habla. Si a mí me gusta, Dios me habla. ¿Me entiende? Si a mí me gusta, me cae bien, Dios me está hablando. Pero si no me gusta, no sé qué estoy haciendo acá esta noche, hermana. Pero es un parámetro que muchas veces no usamos bien. No es que si a mí me gusta. Yo tengo que sentirme confrontado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios precisamente hace eso en nuestras vidas. Porque es un espejo que revela, hermanos, quién realmente somos. Y la palabra de Dios siempre nos va a desafiar. Siempre nos va a confrontar. Siempre nos va a exigir, hermanos, que vayamos a más, a un compromiso más profundo delante del Señor. Ahora, si uno quiere que le avalen su pecado, que le apañen, hermanos, su mala vida, yo quiero decirle, este es el lugar equivocado. Porque acá predicamos la palabra de Dios. Y puede ser, mi amado, mi amada, puede ser tú que estás por primera vez en esta noche, que la palabra te incomode. Pero no te preocupes, a todos nosotros nos pasa. Porque hay cosas en el corazón del ser humano, hermanos, a las cuales rehusamos renunciar y no queremos abandonar, que no queremos obedecer, pero que la palabra de Dios la expresa tan claramente para cada uno de nosotros. Y Abraham es un ejemplo de persona que decidió seguir a Dios y obedecerle a Dios. El versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Quién puede hablar de esta manera sino una persona llena de fe? Analicemos lo que le dice Abraham: muchachos, quédense aquí, yo voy y vuelvo, pero no voy a volver solo, voy a volver con mi hijo. Sin embargo, Dios le había pedido que lo ofrezca en sacrificio, pero la confianza y la fe de Abraham era tan grande, era la certidumbre que tenía en la promesa de Dios, que Dios era poderoso para devolvérselo aún de entre los muertos. Y mire, hermanos, la persona de fe no le va a decir: mirá, está todo podrido, esto no va más, esto ya realmente no. La persona de fe siempre va a decir, en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de la dificultad, Dios puede hacer algo. Eso es lo que está diciendo Abraham. No sé cómo, mi razonamiento no lo explica, pero yo sé que voy a ir con mi hijo y voy a volver a vosotros. Le está dando una palabra de certidumbre, una palabra de fe. Y hermanos, necesitamos en este tiempo hablar el lenguaje de la fe, de tener esa confianza, esa seguridad, que esto no es positivismo en mí mismo, sino que es una declaración en la palabra y en las promesas que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, porque Él es fiel y verdadero para cumplirlas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no nos puede ir mal. ¿Entiende? No nos puede ir mal, porque circunstancialmente yo puedo estar mal ahora, pero yo sé que Dios puede obrar y puede cambiar las circunstancias. No sé cómo, pero ese es un problema de Dios, no es el problema mío. Mi problema y mi obligación simplemente es creer y confiar en Dios. ¿De cuántas cosas nos evitaríamos tantos dolores de cabeza si solamente confiáramos un poquito más en el Señor? Y Dios necesita, hermanos, que en este tiempo nosotros confiemos en Él, que hablemos el idioma del cielo, el idioma de la fe, diciendo: Dios puede hacer algo. En medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, en medio de esta situación, lo que estaba diciendo Abraham, esto no tiene despropósito, esto no tiene desperdicio, esto no es un accidente. Dios está supervisando todas estas cuestiones, como Dios está supervisando tu vida. Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión que para nuestras vidas no hay derrota,
si confiamos y ponemos nuestra fe solamente en el Señor. Abraham tuvo esa expectativa de que Dios podía hacer, hermanos, un milagro de resurrección en la vida de su hijo. La obra de la fe, el versículo 6, veamos este versículo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La fe sin obra es muerta. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas pensamos que el obrar nuestro es la antítesis de la fe, y que hay que permanecer en quietud permanente y dejar que las cosas sucedan por sí solas. Pero hay un hecho natural de la fe, hermanos, que la fe sin obra está muerta. Dios demanda una acción, hermanos, positiva de parte nuestra ante las circunstancias. Dios demanda que lo que nosotros tengamos que hacer lo hagamos, y lo que le corresponde a Él, Él lo hará. Pero hay una acción deliberada de parte del ser humano que la tiene que hacer Él, la tenemos que hacer nosotros para que algo suceda. Entonces Abraham hizo lo que tenía que hacer y manifestó eso, hermanos, a través de seguir adelante, hermanos, con lo que Dios le había pedido. Y lo más interesante, hermanos, que la fe tiene su victoria. Llega el momento decisivo donde Abraham tiene que hacer lo que Dios le dijo, pero llega la voz que lo corona en la victoria diciendo: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque yo conozco. Había aprobado la materia, se había recibido. Ahora en la vida, hermanos, muchas veces nosotros somos aplazados. Somos aplazados porque cuando llega el momento decisivo de pasar la prueba y de graduarnos, arrugamos, como dicen los chicos, y retrocedemos para atrás. Tenemos miedo. No, esto no es para mí. Entonces, hermanos, la verdadera fe no es emoción. La verdadera fe no está basada, hermanos, en mis propias fuerzas, en mis propias capacidades, sino que está basada en la promesa de Dios y lo que Dios me ha dicho a través de ella. Esto que parece una pelea entre Abraham y Dios, donde Dios le pide lo más caro y lo más precioso que tenía. Y hasta quién no llegó a pensar que egoísta Dios, pidiéndole un hijo. Porque el que no conoce el cuadro completo y no lo conoce a Dios, hermanos, no entiende esta palabra. Pero Dios quería sacar lo mejor de la vida de Abraham y lo logró. Y yo quiero decirte, mi amado, que cada vez que Dios te ponga en una prueba, que cada vez que estés en una adversidad y en un momento difícil, Dios no te quiere quitar nada. Porque Dios no nos quita, Dios nos enriquece. Porque Dios no nos ha negado nada, nos ha dado al Hijo, y juntamente con el Hijo todas sus promesas. ¿Sabe lo que quería Dios con Abraham? Simplemente poner en orden, en prioridades sus cosas. Nunca la bendición debe ir delante del que bendice. El que bendice debe ir delante de nosotros siempre, mis amados. Y yo les dije a principio de año: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y yo les digo algo en esta noche: Dios quiere que todos seamos ricos en buenas obras. ¿Y por qué no en dinero? Porque ser rico no es malo. O tener plata es malo. Pablo le dice a Timoteo: el que se enrola como soldado no se enreda en los negocios de la vida. Uno puede ser rico sin enredarse en la vida. Uno puede tener bienes,
Uno puede ser un empresario, uno puede administrar muchos bienes sin enredarse, sin enredarse. ¿Qué es una persona que está enredada? Está atrapada, está limitada, está restringida. Pero las riquezas no son malas. Lo malo es cuando nosotros dejamos que eso domine nuestra vida, como puede ser cualquier otra cosa, como pasaba en la vida de Abraham. ¿Hay algo en ti que quizás te domina? ¿Que te saca del centro del Señor? Es algo para analizarlo en esta noche y pensarlo. ¿Cómo está mi fe delante del Señor? ¿Estoy dispuesto a dar? Cuando tenga voy a dar. Nunca vas a dar. Si en lo poco no has sido fiel, en lo mucho tampoco. Uno aprende a dar, hermanos, desde lo más mínimo. Porque no es una actitud del tener o no tener, es una actitud del corazón. Fe es eso, es poder dar. Fe es obedecer. ¿Cuánta palabra el Señor te ha hablado? ¿Cuántas cosas el Señor te ha pedido? ¿Cuántas cosas el Señor trata con tu vida? Hermano, fe es obedecer. Por favor, no pidas más revelación. A veces tomamos esos malos ejemplos como Gedeón, que no son ejemplos buenos, hermanos. Una revelación, confirmame, confirmame, confirmame. Somos como Tomás, si no ponemos el dedo en la llaga no creemos. Abraham obedeció inmediatamente. Hay gente que hace años, hermano, está pidiendo revelación. Conocí a una persona en Buenos Aires que no se quería casar. Y le decíamos, hermano, casate. No, estoy pidiendo revelación a Dios. Casate, casate, hermano, para servir con libertad al Señor, para ser ejemplo, para ser testimonio. Estoy pidiendo que el Señor me revele. Y se quería asegurar de no equivocarse. Pero ¿sabe cuál era el problema? Ya tenía 5 hijos. Hay cosas que son muy, muy básicas, ¿no? Y a veces nos causan gracia, pero hay gente así. Y mire, las excusas son los ladrillos que forman la casa del fracaso. Somos profesionales para poner excusas. No, porque Dios sabe que somos flojos. Muchas veces. Y cuando se trata de obedecer, muchas veces tratamos de eludir el bulto y ponemos, no, porque Dios sabe que soy débil, Dios sabe que la carne es débil, Dios sabe, Dios conoce porque Dios es amor. Mire, hermanos, no hay excusa. Dios puso su palabra para que lo obedezcamos. Y hay cosas que la tenemos que obedecer. Y si nosotros no la obedecemos, no vamos a pasar al siguiente nivel. Abraham fue aprobado. ¿Por qué, hermanos? Porque obedeció. ¿Cuántos queremos ser promovidos espiritualmente, hermanos? Yo quiero ser promovido espiritualmente. Pero hay que obedecer. Si no somos aplazados, quedamos ahí. Hay que obedecer. No solamente en lo que nos gusta, sino en aquellas cosas que nos parecen que no nos gustan. David decía, el hacer tu voluntad me agradó, Señor, y tu ley está en medio de mi corazón. Hay una satisfacción que produce el obedecer a Dios, hermanos, y que trae esa satisfacción irreemplazable a nuestras vidas. Obedece al Señor. Lo contaba esta mañana de alguien que vino esta semana y me dijo, pastor, ore porque me estoy poniendo de novio con una persona inconversa. ¿Qué le voy a decir? No voy a orar nada, porque yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? No unáis. ¿Cómo yo voy a orar algo, hermanos, que la Biblia me dice ya que está mal? ¿Se da cuenta muchas veces la inconsciencia que tenemos?
No, pero pastor, tiene unos ojazos azules. Es una persona tan amorosa, me trata tan bien. Es un ejemplo. Pero si no tiene a Cristo le falta todo. No unáis en yugos desiguales. No unáis. Espera en el Señor. Ora al Señor. No te desesperes. Hay que tener paciencia, hermanos, porque Dios premia a los que tienen paciencia. Comprométete con el Señor, amado. ¿Cuántas veces Dios te está hablando? ¿Cuántas veces? Deja el pecado, deja ese pecado que estás acariciando, déjalo. Pastor, me da placer. Por eso lo sigo abrazando, lo sigo teniendo ocultamente en mi vida. Quiero decirte en esta noche, y te lo digo de todo corazón, abandoná ese pecado. Porque si pensás que el pecado te da placer es porque todavía no has probado lo que significa vencer al pecado a través de una vida de santidad. Porque vivir una vida de santidad y una vida limpia delante del Señor, no hay felicidad, no hay gozo en esta tierra que pueda compararse al serle fiel al Señor. No dudes de entregarte todo al Señor. Confía en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor en esta noche? ¿Seguro? ¿Estás dispuesto a darle todo al Señor? Abraham le dio todo. Y Dios le dio todo también. Dios no confía sus cosas a los vivos. Dios confía sus grandes tesoros a los muertos, aquellos que han muerto en el altar. A veces me duele, hermanos, tanta gente con una vida tan mediocre espiritualmente, que está con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, que no toma una decisión firme, que se pierde lo mejor del Señor. No pienses que allá afuera, que el pecado, que los placeres, que todo lo que es transitorio, hermanos, está la felicidad. No pienses en Dios como un agua fiesta, como alguien que te quiere amargar la vida, todo lo contrario. Dios nos quiere dar plena felicidad. Pero la felicidad viene, hermanos, cuando nos entregamos de corazón lleno a Él y le obedecemos, le obedecemos. En la obediencia está la bendición. Es que no puedo. Sí podemos. No queremos. Sí podemos. Sí podemos, hermano. Sí podemos. Porque Dios no nos pone algo que sea difícil de cumplir. Está a nuestro alcance. Hay que renunciar a uno mismo. Hay que negarse a uno mismo y obedecer a Dios y entregarse de una vez por todas al Señor. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Te está hablando el Señor estos días, estos años? Yo creo que es tiempo de obedecerle. ¿Te parece? ¿Te parece? No ores más, hermano, no ores más por una confirmación, por una señal. Obedecele. No pongamos más esa excusa, ese argumento espiritual, hermanos. Voy a esperar, vamos a ver. No. Sabe que es el momento de actuar. Dios ya te habló. La palabra de Dios es clara, hay que obedecer. No esperes que un ángel con un caballo blanco baje y te diga, hijo mío, hija mía. No. Dios ya te habló. ¿Podés entender esto esta noche? ¿Podés entenderlo? Hay que obedecer. Hay que dejar lo que hay que dejar. Hay que renunciar a lo que hay que renunciar.
Y hay que obedecer en lo que hay que obedecer. Ese es el camino, hermanos. Ese es el camino a la bendición. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pongámonos de pie, amados. Séle fiel al Señor.